Hay momentos en la vida en que todo parece demasiado tranquilo, como si una pregunta resonara dentro de ti sin que nadie más la escuchara. Y aún así, esa pregunta insiste. ¿Por qué algunas personas parecen encontrar el camino hacia la riqueza mientras otras, a pesar de trabajar duro todos los días, se quedan estancadas en el mismo lugar? Esa pregunta me persiguió por años, mucho antes de cualquier libro, antes de cualquier escenario lleno, durante una época en la que apenas tenía para comer y buscaba constantemente entender el código oculto detrás de quienes prosperaban y de quienes solo acumulaban frustración. Y hoy, viendo hacia atrás, me doy cuenta de que la respuesta nunca estuvo en el dinero como tal, sino en el significado que le damos, el impacto emocional que tiene en nosotros y las historias silenciosas que nos contamos a nosotros mismos. El misterio es este: no es el dinero lo que enriquece a una persona, es el patrón emocional que construye. Y casi nadie lo entiende al principio. Antes de hablar de cómo empezar a construir riqueza, necesito guiarte a través de algo que pocas personas se permiten sentir de verdad. Una inquietud profunda. La sensación de que estás destinado a algo más, pero no sabes cómo romper la pared invisible entre tú y una vida mejor. Quizá te levantas cansado, incluso después de haber dormido toda la noche. Tal vez haces cálculos en tu cabeza antes de comprar algo sencillo, como si cada pequeño gasto pudiera derrumbarlo todo. Quizá te preguntas en silencio por qué los demás avanzan y tú sigues atorado. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Casi todas las personas, en algún momento, viven este tipo de sentimiento. La ciencia del comportamiento demuestra que la inseguridad financiera activa los mismos circuitos cerebrales de amenaza física. Esto significa que cuando piensas en dinero, a menudo no estás contemplando la prosperidad. Estás luchando contra el miedo, la angustia y la ansiedad. Y este estado emocional te lleva a acciones pequeñas, decisiones tímidas, movimientos miopes, precisamente lo contrario de lo que buscas construir. Recuerdo cuando todavía era un adolescente y, en casa, todo escaseaba. Hubo muchas veces en que no sabía si habría comida para el día siguiente. Hubo una noche, y este recuerdo siempre vuelve, cuando mi familia no tenía nada que comer, y un desconocido tocó a nuestra puerta ofreciendo una canasta de víveres. Nunca supe su nombre, simplemente llegó, entregó y se fue. Hasta el día de hoy, esa imagen me impacta profundamente. Fue entonces cuando aprendí que la riqueza no empieza en tu bolsillo, empieza en tu corazón. Me prometí que un día podría alimentar a otras familias, y luego eso se transformó en la iniciativa que me permitió donar millones de comidas. Pero, ¿ves? Ese impulso nació de un momento de dolor profundo. Fue la oscuridad la que me mostró dónde podía crecer la luz. A menudo es en la escasez donde descubres tu verdadera fuerza. Y ahora, cuando alguien me pregunta, ¿por dónde empiezo si quiero ser rico? La respuesta es directa, pero no simplista. Empiezas por controlar la emoción, no el dinero. Porque si intentas controlar el dinero sin controlar el miedo, se te escapa. Si buscas aumentar tus ingresos sin expandir tu identidad, te saboteas a ti mismo. Estudios muestran que más de 80% de las personas que ganan grandes premios de lotería lo pierden todo en unos cuantos años. No es mala suerte, es identidad. Hasta que no cambies quién crees que eres, cualquier dinero que entre se escurrirá de regreso a tu antiguo nivel emocional. La frase que marcó mi vida fue entender que nunca ganas más de lo que crees merecer. Transforma tu sentido de merecimiento y transformarás tus resultados. En este punto, suelo recordar a alguien cuyo nombre pocos asocian de inmediato con las finanzas, pero que ejemplifica un cambio extraordinario: Andre Agassi. Cuando trabajé con él,
Lo que noté fue que su mayor obstáculo no era el rendimiento físico, era su narrativa interna. Cuando cambió su psicología, su carrera explotó de una manera que meses antes parecía imposible. No fue magia, fue alineación emocional. Y esto aplica al dinero de la misma manera. Cuando aprendes a dominar tus estados internos, el mundo exterior deja de ser un enemigo y empieza a organizarse a tu favor. Ahora, también está la otra cara de la moneda, y es igual de poderosa. Hay figuras públicas que vivieron el extremo opuesto. Carreras brillantes, visibilidad, acceso a grandes oportunidades, pero sin un dominio emocional sobre el dinero y la abundancia, sus vidas financieras se desmoronaron. Un ejemplo a menudo recordado es M.C. Hammer, quien logró un éxito enorme, ganó millones de dólares y aún así perdió casi todo porque no construyó los patrones internos de seguridad, administración y conciencia financiera que sostienen la riqueza. No es un juicio, es una advertencia. La riqueza sin un marco emocional se desmorona. Es como construir un castillo sobre arenas movedizas. Así que quizá estás pensando, ok, pero ¿qué hago con todo esto en la práctica? Y aquí viene el punto clave del primer paso para hacerte rico. Necesitas cambiar la forma en que interpretas el dinero. El dinero no es un fin, es un instrumento. No es una medida de tu valor personal, es una consecuencia de tus decisiones. Y para empezar, necesitas salir del piloto automático. Comienza por observar tus patrones diarios. ¿Cuántas veces compras por ansiedad? ¿Cuántas veces dejas de invertir porque tienes miedo a perder? ¿Cuántas veces dices que vas a ahorrar dinero y aún así, al final del mes, ya no está? La mayoría de la gente repite estos ciclos sin darse cuenta, y es esta repetición lo que mantiene sus vidas financieras estancadas en el mismo lugar. Cuando empiezas a observar tus patrones, ya diste el primer paso para romperlos. Quiero dejarte con una frase impactante en esta primera parte. No necesitas más dinero para empezar, necesitas más conciencia. Porque es la conciencia la que crea nuevas elecciones, y las nuevas elecciones construyen nuevos resultados. Este es el punto de partida, y si realmente quieres ser rico, tu viaje empieza aquí. Dentro de ti, no afuera. Ahora que ya entendiste que la riqueza nace primero dentro de ti, quiero llevarte al siguiente nivel, porque es aquí donde muchas personas empiezan a darse cuenta de que estuvieron viendo el camino equivocado toda su vida. Siempre hay ese momento en que te cae el 20, un instante en que miras tu propia historia y te das cuenta, no es que no tenga oportunidad, es que nunca aprendí a ver las oportunidades que ya estaban frente a mí. ¿Cuántas veces has dejado pasar algo que podría cambiar tu vida simplemente porque te dijiste que no era el momento adecuado? ¿Cuántas veces empezaste a hacer algo y te detuviste a medio camino, no porque fuera imposible, sino porque el miedo a perder parecía más grande que la posibilidad de ganar? Esto le pasa a casi todos. Y sucede porque nuestro cerebro está biológicamente entrenado para evitar riesgos, no para buscar la libertad. Pero si quieres ser rico, necesitas romper este condicionamiento. Y aquí hay un dato que poca gente sabe. Investigaciones realizadas por universidades que estudian el comportamiento humano demuestran que más de 70% de las decisiones financieras que las personas toman diariamente no se basan en la lógica, sino en la emoción. Esto significa que, aunque creamos que somos racionales, en realidad estamos reaccionando a viejos miedos, patrones heredados, inseguridades que cargamos sin darnos cuenta. Por eso, el verdadero cambio empieza cuando aprendes a hacer algo simple, pero poderoso: interrumpir el ciclo. Haz que tu cerebro haga una pausa de 2 segundos antes de repetir el hábito automático. Esos 2 segundos pueden crear un nuevo destino.
Y antes de seguir adelante, déjame pedirte algo importante. Si lo que has escuchado hasta ahora ha resonado contigo, si de alguna manera te ha hecho pensar, reflexionar o ver tu situación con más claridad, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Es un gesto rápido, pero cambia por completo el futuro de este trabajo. Es lo que permite que más gente reciba este contenido, que el mensaje se extienda y que yo pueda seguir trayendo videos que realmente transforman vidas. Cuando haces esto, no solo ayudas al canal, ayudas a otras personas que quizá estén viviendo exactamente lo que tú estás viviendo ahora. Avanzando, quiero mostrarte el siguiente paso para quienes quieren construir riqueza. Crear un patrón emocional de abundancia antes de crear un patrón financiero. Esto puede sonar abstracto, pero es sumamente práctico. La abundancia es la capacidad de sentir que hay una salida, que hay un camino, que hay oportunidad. Es lo opuesto a una mentalidad de escasez, esa que dice, nunca me sale nada, nada me funciona, todo me sale mal, soy de mala suerte. Quizá en algún momento te has descubierto pensando así. A la mayoría le ha pasado. Pensé así por mucho tiempo, especialmente cuando hacía trabajos pesados, ganando apenas unos cuantos dólares a la semana y durmiendo en un departamentito donde se escuchaba todo el ruido de la calle porque las paredes eran de papel. Pero fue precisamente ahí, en ese entorno, donde me di cuenta de algo. Si no cambiaba mi energía, nada a mi alrededor cambiaría. Recuerdo un día en particular, cuando trabajaba de limpiador y ganaba un poco más de unos cuantos dólares a la semana. Parecía imposible hacer algo grande de mi vida en ese contexto, pero decidí que cada día haría un ritual interno. Me imaginaría la vida que quería construir, incluso si el mundo a mi alrededor decía lo contrario. Me veía hablando a multitudes, ayudando a la gente, viviendo con un propósito. Y la verdad es que mi mundo no cambió de inmediato. Lo que cambió fue quién era yo por dentro. Y cuando cambias internamente, tus acciones también empiezan a cambiar. Te vuelves más atento, más valiente, más determinado, y estas nuevas acciones construyen nuevos resultados. Ahora, imagina cómo esto aplica a tu realidad. Quizá hoy te sientes agobiado por las deudas, abrumado por las preocupaciones. Tal vez miras tus circunstancias y piensas que nada va a mejorar. Pero ¿qué pasaría si empezaras a actuar como alguien que sabe que puede crecer? ¿Qué pasaría si empezaras a tomar decisiones chiquitas todos los días que construyan el futuro que quieres, en vez de vivir anclado en tu pasado? El cambio no empieza cuando tienes la cartera llena. Empieza cuando te dices a ti mismo, no voy a seguir viviendo en automático. Ese es el primer paso hacia la riqueza. Para que esto quede bien claro, te quiero contar un ejemplo que cambió por completo la vida de muchísima gente. Oprah Winfrey. Ella nació en una situación de pobreza extrema, con un montón de broncas emocionales, y el mundo entero le decía que no tenía ninguna oportunidad. Pero cuando decidió tomar las riendas de lo que significaban sus experiencias, convirtió cada herida en fuerza. Su fortuna creció solo, porque su forma de pensar se amplió primero. Este es un punto clave. La gente con dinero no espera a sentirse lista. Van construyendo esa preparación sobre la marcha. Y ahora quiero hacer algo importante, algo que solo voy a hacer una sola vez en todo este contenido: proponerte un reto. Durante los próximos 7 días, quiero que hagas un ejercicio sencillo, pero muy profundo. Cada día, antes de irte a dormir, anota 3 decisiones financieras pequeñas que tomaste en ese día. No importa si fueron buenas o malas. El chiste es que tomes conciencia. Después, escribe cómo te sentiste al tomarlas. Te va a sorprender cuántas decisiones están guiadas por el miedo. Al terminar los 7 días,
vas a tener claridad sobre los patrones que te frenan y los que te pueden liberar. La claridad que vas a obtener con este ejercicio vale mucho más que cientos de pesos guardados en una cuenta, porque crea la base para que multipliques todo lo que ganes en el futuro. Quiero que te quedes con esta frase: no controlas el futuro, pero sí controlas en quién te conviertes, y en quién te conviertes, eso sí define tu futuro. Esta es la base para cualquier estructura financiera sólida. Ahora que ya empezaste a entender el poder que hay en cambiar tus patrones emocionales antes que los financieros, quiero llevarte a un lugar todavía más profundo. Ese punto donde la gente, sin darse cuenta, se atora. Porque cuando alguien decide que quiere ser rico, normalmente piensa que el obstáculo más grande es que no tiene dinero. Pero no es así. El obstáculo más grande es el miedo a cometer errores. ¿Te has fijado qué fácil es echarle ganas a trabajar en vez de tomar decisiones que de verdad puedan cambiar todo? Es algo muy común. La mayoría de la gente prefiere quedarse con un dolor conocido que enfrentarse a lo desconocido. Por eso muchos se quedan atrapados en el mismo círculo vicioso. Se levantan, trabajan, llegan a casa cansados, intentan descansar, sienten ansiedad, duermen mal y vuelven a empezar. Y cuando menos se dan cuenta, ya pasaron varios años. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que cuando haya suficiente lana, vas a empezar algo? ¿Y cuántas veces de verdad ha pasado eso? Hay un dato súper interesante de la psicología. Cuando alguien pasa demasiado tiempo viviendo en modo supervivencia, el cerebro automáticamente empieza a filtrar las oportunidades. No ve posibilidades, solo ve riesgos. No percibe puertas abiertas, solo ve amenazas. Este filtro emocional es muy poderoso y a lo mejor es justamente lo que te ha impedido ver dónde podría empezar la riqueza. No es que no existan las oportunidades, es que tu mente, sin que te des cuenta, ha aprendido a evadirlas. Y por eso, antes de pasar a cualquier estrategia financiera práctica, necesitas romper este filtro. Me acuerdo cuando empecé a estudiar de forma obsesiva a la gente que había construido fortunas desde cero. Me pasaba horas escuchando entrevistas, leyendo biografías, anotando patrones, hasta que un día me di cuenta de algo impactante. La diferencia no estaba en el talento, ni en el coeficiente intelectual, ni en haber empezado con dinero. La diferencia estaba en el comportamiento de todos los días. La gente rica construye constancia. Los demás construyen pretextos. ¿Te has dado cuenta de cómo siempre hay una excusa a la mano cuando tenemos miedo? No es el momento adecuado. No tengo suficiente tiempo. No tengo los conocimientos. No estoy seguro. El problema no es la excusa. El problema es que te la acabas creyendo. Y te quiero hacer una pregunta que a lo mejor nadie te ha hecho nunca. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión que de verdad pudiera cambiar tu vida financiera? No me refiero a cambiar un trabajo parecido por otro. No me refiero a ahorrar unos cuantos pesos al mes. Me refiero a una decisión que te impulse emocionalmente, que te obligue a crecer, que aumente tu responsabilidad, que te exija ser mejor. La mayoría de la gente pasa años sin tomar una decisión así, pero la prosperidad nace justamente en esos momentos. La riqueza no se construye con decisiones cómodas, se construye con decisiones que expanden quién eres. Me acuerdo que al inicio de mi carrera agarré todo el dinero que tenía, y no era mucho, eran apenas unas cuantas decenas de pesos, y lo invertí en un seminario que ni siquiera estaba seguro de que de verdad me fuera a ayudar. Pude haberme guardado la lana, pude haberme quedado con miedo, pude haber dicho, no puedo, no ahora. Pero algo dentro de mí me dijo que si no rompía ese patrón en ese momento, me pasaría toda la vida quejándome de lo mismo. Y fue ese único riesgo el que abrió el camino para todo lo que vino después. No fue el contenido del seminario,
lo que lo cambió todo. Fue la decisión de invertir en mí mismo, incluso cuando el mundo me decía que era una locura. La decisión fue más grande que el valor, y eso es lo que separa a los que crecen de los que solo repiten su propia historia. Ahora, quiero contarte una situación muy común que a lo mejor también estás viviendo. Quieres invertir, pero piensas que no te alcanza. Quieres empezar un negocio, pero crees que vas a fracasar. Quieres cambiar de carrera, pero sientes que ya es demasiado tarde. Pero ¿qué tal si no es demasiado tarde? ¿Y si estás a solo una decisión de crear un nuevo capítulo? La neurociencia demuestra que los cambios profundos pueden empezar con acciones pequeñas que se repiten con intención. Esto significa que no necesitas tener todo resuelto. Solo tienes que elegir la dirección correcta y dar el siguiente paso, aunque sea chiquito. Avanzar es más importante que la perfección. Te quiero enseñar algo que mucha gente ignora. La riqueza es una habilidad, y como cualquier habilidad, la aprendes, la entrenas, la mejoras y la dominas. Y como cualquier habilidad, la mayoría fracasa no por falta de capacidad, sino por falta de persistencia. ¿Alguna vez has visto a alguien empezar algo con mucho entusiasmo y luego, 2 semanas después, darse por vencido? A todos nos ha pasado. Pero lo que diferencia a los que logran resultados extraordinarios es que esa gente sigue adelante incluso cuando no tienen motivación. Siguen aunque su cuerpo les diga que no. Siguen incluso cuando los resultados todavía no aparecen. Porque entienden una verdad: la constancia transforma la intención en realidad. Y para que esto sea todavía más claro, piensa en lo siguiente. Cada día, cientos de personas comunes y corrientes empiezan negocios pequeños, hacen inversiones chiquitas, aprenden habilidades nuevas, estudian otros campos y crean nuevas posibilidades. Y, sin darse cuenta, muchos de ellos van aumentando sus ingresos poco a poco. Pero tú solo ves los resultados cuando ellos ya están muy avanzados. No ves las noches de estudio, no ves las dudas, no ves el miedo, no ves los errores. Y como no lo ves, piensas que tuvieron suerte. Pero no es suerte, es decisión seguida de acción. Te quiero dejar con una frase en esta parte del contenido. El miedo grita, pero el propósito susurra, y es en ese susurro donde empieza tu verdadera riqueza. Si aprendes a escuchar ese susurro, tu vida financiera nunca volverá a ser la misma. Ahora que ya te diste cuenta de que la riqueza es una habilidad que se construye, te quiero llevar al punto donde la mayoría de la gente se rinde sin darse cuenta. El momento en que la vida te pone a prueba para ver si de verdad quieres cambiar. Porque siempre hay una prueba, siempre. Cuando decides crecer, es como si el universo te preguntara: ¿de verdad quieres esto o solo estás emocionado? Y esta prueba aparece en las formas más comunes. Una cuenta inesperada, un problema familiar, un mes malo en el trabajo, un pago que se atrasa, un día en que te levantas sin ganas y piensas: ¿para qué tanto rollo con todo esto? ¿Alguna vez has pasado por algo así? Todos hemos vivido esas etapas. Y casi siempre es en este punto donde la mayoría de la gente se detiene. No porque sea imposible seguir, sino porque el dolor parece más grande que el propósito. Pero hay una verdad que aprendí a la mala. Es en estos momentos cuando necesitas avanzar, no echarte para atrás. Cuando estás a punto de romper un patrón viejo, tu mente va a intentar regresarte a la comodidad emocional. No importa si esa comodidad es mala, el cerebro prefiere lo conocido. Y por eso muchos se rinden justo cuando están a punto de transformarse. Hay un estudio que demuestra que una gran cantidad de personas abandona sus metas financieras entre el día 10 y el día 12 de intentarlo, justamente el periodo en que el cerebro todavía se está adaptando al nuevo hábito. Esto significa que mucha gente nunca se vuelve rica
no por falta de capacidad, sino porque se rinden antes de que termine la fase de adaptación. Y aquí entra un principio fundamental de la riqueza. Necesitas aprender a actuar, incluso cuando no tienes ganas. Cuando basas tus decisiones solo en la motivación, vives atrapado por el humor del momento. Pero cuando basas tus decisiones en un propósito, tu vida cambia. El propósito genera su propia energía. El propósito genera disciplina. El propósito genera claridad. El propósito genera poder. Y esto lo descubrí sin esperarlo, en uno de los momentos más impactantes de mi vida. Estaba dirigiendo uno de mis eventos, en uno de esos días largos e intensos, donde pasaba horas en el escenario, ayudando a la gente a romper patrones emocionales muy arraigados. Entre el público había una mujer completamente paralizada por la angustia que le causaban años de malas decisiones financieras. Me confió que se sentía rota por dentro, convencida de que sus errores pasados la definirían para siempre. Mientras platicábamos, me contó cómo había dejado escapar oportunidades increíbles, pensando que no merecía la prosperidad. Entonces, en medio de nuestra charla, algo cambió dentro de ella, una transformación sutil, casi imperceptible para quien no prestaba atención. Lo vi en sus ojos cuando se le quitó ese peso de encima, cuando por fin entendió que ya no era prisionera de su pasado. A partir de ese instante, se convirtió en una persona completamente distinta. Unos meses después, me escribió para contarme cómo había reestructurado por completo sus finanzas. Había puesto en marcha un pequeño negocio, realizado inversiones que antes jamás se habría atrevido a hacer y por primera vez en años sentía una esperanza profunda. No porque hubiera ganado una fortuna enorme, sino porque había recuperado el poder de elegir. Ese es el innegable poder de la transformación interior. Y tú también posees ese poder. No importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuántas veces hayas empezado y te hayas detenido. No importa si sientes que vas atrasado. La verdad es que nadie llega tarde a su propia vida. Estás exactamente donde necesitas estar en este momento para comprender esto por completo. Sin embargo, hay algo fundamental que debes entender. La riqueza se forja con estrategia, no solo con emociones. Y la primerísima estrategia práctica que quiero que interiorices es esta. Debes cultivar fuentes de energía, no solo fuentes de ingresos. Porque cuando tu energía disminuye, tu productividad cae en picada, tu creatividad se reduce, tu valor flaquea y todo esto impacta directamente tu capacidad de generar ingresos. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando estás totalmente agotado, tiendes a tomar peores decisiones? ¿Cómo podrías gastar dinero para calmar emociones? ¿Cómo pospones tareas cruciales porque tu cuerpo y tu mente simplemente se niegan a cooperar? Esta es una experiencia común para la gran mayoría de la gente. Y es precisamente por eso que la base de la inteligencia financiera no comienza con hojas de cálculo o inversiones. Comienza con tu propia fisiología. Comprendí esta verdad hace muchos años cuando me di cuenta de que si de verdad quería ayudar a la gente a gran escala, necesitaría acceder a un estado de energía extraordinario cada día. No podía depender de la motivación matutina pasajera, de los cambios de humor o de las circunstancias externas. Necesitaba forjar un ritual. Esta es una de las razones profundas por las que adopté prácticas intensas que involucran movimiento, técnicas de respiración y un enfoque inquebrantable. Y es la razón por la que sigo enseñando estos principios hasta el día de hoy. Y quizás nunca lo habías considerado, pero tu energía podría muy bien ser el eslabón perdido entre tú y la prosperidad. Porque quien está agotado solo ve obstáculos. Quien está lleno de energía percibe un sinfín de posibilidades.
Ahora, quiero que te imagines tu vida con solo un poco más de energía cada día. Imagina las decisiones que cambiarían. Imagina las acciones que tendrías el valor de emprender. Imagina los miedos que perderían su fuerza. Imagina cómo te desempeñarías en el trabajo, con tu familia y en tus proyectos, si estuvieras vibrando en un nivel completamente diferente. ¿Realmente lo has reflexionado? La riqueza no va de la mano con la apatía. La verdadera riqueza florece de la expansión interna. Y dentro de esta expansión hay un elemento que pocas personas valoran de verdad: la profunda capacidad de adaptarse rápidamente. Verás, las personas verdaderamente prósperas no solo evitan el cambio, dominan el arte del ajuste ágil. Mientras muchos se lamentan, ellos se reorganizan. Mientras muchos se resisten, ellos observan y avanzan. Mientras muchos se desesperan, ellos buscan soluciones de forma proactiva. Y esto no se debe a un golpe de suerte, sino a que han entrenado rigurosamente sus mentes para discernir patrones que la mayoría de los demás simplemente pasan por alto. Es una forma de musculatura emocional, y cuanto más la entrenas, más fuerte se vuelve. En este segmento, quiero dejarte con una declaración poderosa que puede redefinir fundamentalmente tu mentalidad. Tu futuro financiero no se transforma cuando simplemente entiendes más sobre el dinero. Cambia cuando entiendes más sobre ti mismo. Tú eres el creador del dinero y no al revés. Ahora, respira profundamente conmigo, porque en este mismo instante reside dentro de ti un poder que quizás has olvidado. Un poder que no depende de las circunstancias, de tu pasado, de las opiniones de otros o de cualquier condición externa. Ese poder es la decisión. La decisión es la fuerza que altera los destinos. No importa cuánto conocimiento posea alguien, nada cambia de verdad hasta que se toma una decisión genuina. Una decisión es cuando declaras: así va a ser, punto. Y cuando haces esa declaración con auténtica intensidad, el mundo mismo se reorganiza a tu alrededor. Así que justo ahora quiero que elijas un área de tu vida, cualquier área, donde sabes que puedes dar un gran salto. Podría ser tu salud, tu cuerpo, tu energía, tus relaciones, tu negocio, tu identidad. Elige una y dilo en voz alta. Sí, en voz alta, porque tu fisiología lo altera todo. Decido elevar mi estándar ahora. Repítelo. Decido elevar mi estándar ahora. Porque cuando elevas tus estándares, transformas tu vida. Cuando transformas tu vida, moldeas tu destino. Y cuando moldeas tu destino, inspiras a todos a tu alrededor. No estás aquí para vivir una vida pequeña. Estás aquí para ser un gigante, para recordar quién eres en realidad, para acceder a la fuerza inmensa que olvidaste que poseías. Y yo estoy aquí para guiarte en esta próxima y poderosa fase. Y antes de seguir adelante, quiero que lleves contigo un pensamiento. Lo que has experimentado aquí no es solo inspiración, es un profundo recordatorio. Un recordatorio de la inmensa grandeza que reside dentro de ti, incluso cuando lo olvidas, incluso cuando dudas, incluso cuando el mundo intenta distraerte de quién eres en realidad. Ahora, piensa en alguien que te importa mucho, alguien que sabes que se está esforzando, creciendo y tratando con persistencia, aunque nadie más vea sus esfuerzos. Una persona que merece sentir esta misma llama encendiéndose en su interior. Si esa cara te vino a la mente, no la ignores. Comparte este mensaje con esa persona especial, porque a veces todo lo que alguien necesita es precisamente esto: un solo mensaje que despierte algo dormido en su interior. Lleva esta energía contigo y sigue adelante, porque en verdad apenas estamos empezando.